Hola, buenas noches. Buenas noches. Es un placer estar con ustedes esta noche y voy a pedir, si no está hablando, por favor pongan su micrófono en muda para que todos podamos escuchar. Vamos a comenzar esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el curso de las enseñanzas de Jesús. Estamos enfocados en los 10 mandamientos. Y antes de iniciar con esta clase, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Sagrada Escritura, donde aprendemos sobre tu gran amor por nosotros y la salvación que has ganado por completo para nosotros. Bendice esta clase y todos los participantes en ella. Envía tu Espíritu Santo para arraigarnos profundamente en tu palabra a medida que aprendemos más y más sobre ti y tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. ¿Se acuerdan? En este curso, nosotros tenemos los primeros 12 personas que llegan a la clase, pueden participar como panelistas. Eso quiere decir, ustedes pueden prender su micrófono para hablar, hacer preguntas y participar de esa forma. Los que llegan después va a estar como asistentes, puede estar escuchando. Pero les quiero animar que si por alguna razón batalla con el Zoom, ahorita también estamos en Facebook Live, transmitiendo allá en Facebook Live. Ahorita chequé y hay una docena de personas siguiéndonos por Facebook Live. Buenas noches a todos ustedes. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios por este medio, ¿verdad? Esa es la tarea que Dios nos ha dado. La tarea de comunicar las buenas nuevas con otros. Y en la historia, cristianos siempre hemos utilizado los medios de comunicación, los últimos medios, los más modernos medios de comunicación para comunicar esta buena noticia que nosotros sabemos. Iniciamos esta noche con algo para pensar. Entonces, antes de ir a los videos que tenían como tarea de ver, vamos a iniciar con esto que es para pensar. Vamos a meditar unos momentos sobre Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Y por favor, si abran sus Biblias, Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18. Dice, la palabra del Señor dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo Jesús. Jesús está hablando, él dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, un líder en la iglesia, y el otro publicano, un trabajador del gobierno, trabajador corrupto para el gobierno. El fariseo se puso de pie el fariseo y oraba consigo mismo de esta manera. El fariseo dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, no soy como adúlteros ni como este publicano, el corrupto. El fariseo dijo, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho
diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo, Jesús responde al final, os digo que el publicano, a su casa, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En la pasaje que acabamos de leer, aquí pueden ver, en el pasaje que acabamos de leer, dice que el publicano fue a casa justificado. El publicano, el corrupto, no el líder de la iglesia. Y la pregunta que queremos considerar como inicio para esta clase es lo siguiente. ¿Qué quiere decir la palabra justificado? Ustedes que están como panelistas, ¿alguien quiere responder a esta pregunta? ¿Qué quiere decir la palabra justificado? Porque el hombre publicano así se fue a la casa. Yo digo que justificado es sinónimo de estar en gracia de Dios. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, Alexander. Alexander dice que es justificado, es sinónimo a estar en la gracia de Dios. Muchas gracias, Alexander. ¿Alguien más tiene algún comentario acerca de la palabra justificado y qué quiere decir? ¿Alguien más quiere opinar? Susi. Buenas noches. Buenas noches. La palabra justificado pues, se puede mencionar que nos vuelve justos, que nosotros vamos humillándonos y Él nos vuelve justo ante toda la malicia, digamos, que hemos confesado con nuestras labios. Entonces nos vuelve justos, ¿verdad? Nos vuelve justos. Ok, muy bien, gracias. Vamos a ver, siempre cuando hay preguntas, así siempre queremos ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Para encontrar nuestras respuestas ahí. Entonces vamos a buscar en un pasaje en la Biblia, 2 Corintios capítulo 5, versículos 19 al 21. Acuérdense también, esta clase siempre lo grabamos. De hecho, va a estar inmediatamente terminando esta clase, va a estar disponible allá en Facebook muy pronto. Y lo vamos a compartir en el grupo mañana. Entonces, si quiere volver a repasar esto, lo puede hacer. Pero buscan, por favor, en sus Biblias, 2 Corintios 5, 19 a 21. Déjenme buscarlo en la mía. A mí me gusta mucho usar esta página, biblegateway.com. Sí. 2 Corintios 5. Y voy a pedir a alguien que me lo lea. ¿5 cuál? Del 19 al 21. Voy a leer yo, Celsi. Ok, Celsi, gracias. La palabra de Dios te eleva a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no mandándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el 21 también, por favor. El 21 también. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, muchas gracias, Elsie. Aquí, cuando leemos esto, nota aquí, dice que Dios en Cristo, ¿verdad? Estaba reconciliando al mundo consigo. Entonces hubo un problema entre Dios y el mundo, y ahora Dios en Cristo, en la cruz de Cristo, está reconciliando al mundo consigo. ¿Cómo? No tomando en cuenta a los hombres sus pecados, ¿verdad? Pecados, sí. ¿Cómo pudo hacer esto? Entonces aquí pues él dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, y aquí está la palabra, hechos justicia de Dios en él. Hay una ilustración que me gusta para mostrar esta verdad bíblica. Nosotros, aquí estamos nosotros tenemos pecados, ¿verdad? No hay justo, dice Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros, de hecho, en toda la humanidad no hay justo, ni siquiera uno. Todos han pecado, así dice Romanos capítulo 3. Pero Jesús, Él fue perfecto, ¿verdad? Jesús fue perfecto, el único que no cometió pecado. Por eso ahí que leímos 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, Jesucristo. ¿Ah? ¿Qué pasó? Al que no conoció pecado. Según 2 Corintios 5, 21. ¿Quién quiere responder? Celsi. Celsi, adelante, Celsi. Bueno, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. O sea que él no fue pecador, nosotros fuimos pecados, y él fue crucificado por nuestro pecado. Él pagó por nuestro pecado. Jesús y Dios lo hizo pecado. Ahí todos los pecados de nosotros, de la humanidad, lo llevó Jesucristo A en la la cruz del cruz. Calvario. ¿Para qué propósito? Para que nosotros podamos ser salvos. ¿Qué dice 2 Corintios 5? Para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. La justicia de Dios. Mira este cambio que pasa, ¿verdad? Jesucristo toma pecado, nosotros recibimos la justicia de Dios. Hay un cambio aquí ocurriendo, ¿verdad? Sí. Y no es por obras, es por Cristo. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, aquí vemos ¿qué quiere decir la palabra justificado? En esta sección, considere lo siguiente. Justificado quiere decir declarado inocente. Por la obra de Jesucristo somos declarados inocentes. ¿Ah? Es como la idea del corte. ¿Ah? Ahí está en el corte. No dice que nuestra naturaleza es inocente, sino según el punto de vista de Dios, nosotros somos considerados por Dios inocentes. Y entonces piensa en la historia que vimos del fariseo y del publicano. Según el punto de vista del hombre, del mundo, ¿quién fue el más justo? ¿Quién fue el justo? El publicano. Sí, el publicano fue el justo. Según el punto de vista, el publicano es el gobernador, el que trabaja para el gobierno, que era un corrupto. No.
¿Quién fue, según el punto de vista de quién fue? A ver, alguien, Hilario, ¿quiere prender? ¿O José Manuel? Ay, perdón, Sí, adelante, Hilario. Para mí, Ajá, buenas noches. publicano. Hermano, allí lo que entiendo que el publicano reconoció sus errores, sus pecados, ¿verdad? Se va a los pies de nuestro Señor Jesucristo reconociendo sus pecados. Y por eso Jesús le perdona y lo declara inocente. Mientras que el otro, la otra persona, estaba en oración, pero estaba con altivez. Usó mucho la altivez, nunca se humilló. Y por eso la palabra dice que el Señor al altivo lo ve de lejos. El que se humilla es el que él le agrada. Amén. Ok, gracias, gracias. Nota aquí lo que está diciendo es el Dios dio, ¿verdad?, al publicano como inocente, ¿verdad? Lo perdonó, ¿verdad?, pero no fue por lo que había hecho, ¿verdad? Él pidió misericordia a Dios. El mundo vio al hombre, el líder religioso, como el mejor, ¿verdad?, el más justo. Pero lo que él había hecho, ¿verdad?, los ayunos, el diezmo, eso no lo salvaba, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir entonces con las preguntas. Antes de seguir con las preguntas, ¿algún último comentario acerca de la historia del fariseo y el publicano? Entonces, vamos a seguir con las preguntas. Y acuérdense, cuando hago las preguntas acá, nuestra meta en Academia Cristo, siempre uno de nuestros principios más importantes para nosotros, lo más importante, sola escritura. Esta es una frase latín que quiere decir solamente la escritura. Nosotros queremos todo lo que enseñamos siempre está basado en la Biblia, en la escritura. Entonces, por eso iniciamos este curso con estos videos que se llama Introducción a la Biblia. Nosotros queremos animar y enseñar a personas a abrir sus Biblias, las que tienen en la casa, para poder y estudiar esa palabra de Dios. Entonces, vamos con las preguntas. Sí, Adelante. Aquí analizando el texto de la Biblia, el que habla del fariseo y el publicano, digamos, en el caso mío particular veo, digamos, unas características muy puntuales del publicano. ¿Cuáles eran esas características? Bueno, primero que es una persona que desde su corazón, desde lo más profundo de su conciencia, él reconoce que es un pecador. Y en virtud de ese reconocimiento que él hace de ser un pecador, él adopta una posición de humillación ante Dios, hasta el punto de que el mismo Jesús en el relato bíblico, él dice palabras más, palabras menos, que el que dice, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, digamos, la inquietud que tengo en este caso es en qué sirve, digamos, el acto de humillación frente a esa gracia o esa justificación
de la que habla Jesús. Gracias. Ok, gracias Alexander. Buena pregunta aquí. Él pregunta, ¿de qué sirve esa humillación delante de Dios? ¿Verdad? Vamos a ver otra vez a la historia. Quiero mostrar de nuevo la imagen, ¿verdad?, que vimos. ¿De qué sirve lo que nosotros hacemos? ¿De qué sirve? ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué sirve lo que nosotros hacemos en cuanto a nuestra salvación? ¿Alguien quiere reaccionar a ese comentario o esa pregunta? José Manuel. Y bueno, buenas noches hermanos y buenas noches. Lo que nosotros hacemos no lo sirve nada, solamente por la gracia de Dios somos justificados como nosotros somos pecadores. Esa es excelente respuesta, excelente. ¿Va? Lo que nosotros hacemos no sirve de nada. ¿Va? Muy buena respuesta. Y todo lo que es la justificación que nosotros recibimos es un regalo que recibimos por medio de la fe. Ahora, o sea, ahora en cuanto a nosotros reconocer el pecado, ¿verdad? Sí reconocemos, ¿verdad?, el pecado, o déjame mejor usar tal vez esta ilustración. Déjame un momentito aquí. A ver. Considera tres cosas. La Biblia tiene ley y tiene evangelio. La ley son los mandamientos de Dios, la cual está enfocado este curso. El evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. En la ley vemos que somos pecadores. Entonces, la primera cosa que hace la ley es que sirve como un espejo. Sirve como un espejo. Yo veo a la ley y veo que yo soy un pecador. Luego, ¿qué pasa? Cuando yo veo que no hay esperanza, como el publicano, me arrepiento, ¿verdad? Por medio del evangelio, el poder de Dios me lleva a arrepentir y ahí escucho las buenas nuevas, ¿verdad? Que Jesucristo hizo todo para mí, como nosotros vimos ahí, justificados, no por obras, sino por medio de la fe, por la obra de Jesucristo. Y ahora mi reacción a eso es que yo quiero ver otra vez a la ley como una guía. Yo amo porque Dios me amó primero. Entonces, en cuanto a su pregunta de nuestra humillación o algo así, pues la ley me lleva, Dios utiliza la ley para que yo reconozco que sin Dios no hay esperanza, que yo solo no puedo, como el publicano necesito decir yo no puedo. Y la ley sirve para llevarme al arrepentimiento, donde entonces escucho las palabras del Evangelio de Jesucristo. Muy buena pregunta. No sé si así contestó su pregunta Alejandro, o Alexander, perdón. Sí, o sea, digamos que dentro del marco de la explicación sí tiene una lógica, pero es que de pronto sigo insistiendo un poco en mi pregunta porque, digamos, si es sola escritura o solamente la escritura, pues la misma escritura es la que dice a través de la misma palabra de Jesucristo, dice, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado.
Es decir, yo retomo lo que dice la Escritura. Entonces, hablan de la humillación como una forma, primero, de reconocer la grandeza de Dios, de no ser altivo ante Dios, que lo mejor es precisamente es humillarse. Pues pienso que humillarse es un acto de humillación que va ordenado en la misma Escritura. Pero, bueno, así lo comprendo. Ok, gracias, Alexander. Esa es excelente pregunta. Yo creo que, y voy a poner eso acá, vamos a seguir adelante ahorita, pero la pregunta de humillarse es un acto que por el acto de humillarse, entonces merece alguien algo, ¿verdad? Sí, porque yo me humillé, por eso yo merezco el amor de Dios. Eso es buena pregunta. Y vamos a ese tipo de cosas, no, porque no quiero llegar a la otra parte de la clase esta noche. Entonces yo lo apunté y vamos a no olvidarnos de eso por medio del grupo de WhatsApp, y también el martes, cuando está la hora de preguntas abiertas, podemos tratar más profundamente esa pregunta. Pero excelente, gracias, Alexander. Seguimos con las preguntas sobre las lecciones. Algunas aquí son sencillas, otras son para pensar. Entonces, si sabe la respuesta, por favor, simplemente lo puede decir o lo puede apuntar en el chat. Primera pregunta es: después de aproximadamente 3 meses de viaje, los israelitas llegaron a una montaña donde Moisés recibió los 10 mandamientos. El nombre de la montaña era A, Carmelo; B, Sinaí; o C, Moría. La B, Diosnel. Excelente, Diosnel. Sí, correcto. La B, Sinaí. También, Gerardo. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a seguir. Respuesta la B. Siguiente pregunta. Además de los 10 mandamientos, los israelitas recibieron un conjunto de leyes que gobernaron su vida religiosa. Las leyes religiosas fueron llamadas la A, la ley ceremonial; la B, la ley civil; o la C, la ley moral. Karen piensa la ley moral. La ley moral son como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Aquí estamos hablando de lo religioso. Sí, Gerardo, la ley ceremonial. Ley ceremonial. Excelente. De hecho, vamos a hablar más sobre este tema durante el curso que estudiamos los 10 mandamientos. Ok, seguimos. Número 3. Debido a sus quejas e idolatría, los israelitas fueron condenados a vagar en el desierto hasta que esa generación rebelde muriera. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron en el desierto? Excelente, Karen. 40. Muy bien, muchos saben esto. Gracias, excelente, Guillermo, Gerardo, Diosnel. Exactamente, 40 años. Muy bien, muy bien. Entonces, próxima pregunta. Moisés murió a la edad de 120 años. ¿Quién lo reemplazó como líder y conquistó la tierra prometida? ¿Quién fue? ¿Sansón, Josué o Gedeón? Josué. Sí, Josué, sí. Otra vez. Karen, Liliana, Diosnel, Guillermo. Excelente, excelente. Todos sabemos esto. Muy bien, muy bien. Pedro, Javier, muy bien, correcto. La B es Josué. Siguiente pregunta. Después de la muerte de Josué, los israelitas fueron gobernados por profetas, reyes o jueces. Después de la muerte de Josué. Reyes. Jueces. Sí, hay un poco uno dijo reyes y otros dijo jueces. Es correcto que
Después de Josué, vinieron reyes, pero antes que los reyes hubo los jueces, como Sansón, un ejemplo de juez, Gedeón es otro. Entonces, primero fue Moisés, Josué, después los jueces, y después de los jueces, Samuel, el último de los jueces, fue el que ungió al primer rey. Muy bien. Es que estoy en el curso, mamita. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. Después de salir de Egipto, en vez de ir directamente a la tierra prometida, los israelitas tuvieron que vagar en el desierto por 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué pasaron los 40? Ahora pueden prender su micrófono el que quiere responder esta pregunta. O puede escribir su respuesta en el chat si desea. Sí, Hilario, adelante, Hilario. Buenas noches, hermano. Vagaron 40 años porque ellos, en la ausencia de Moisés, hicieron un becerro de oro y hicieron todo lo contrario de lo que se le había dicho, lo que Moisés le había transmitido a través de lo que Dios le había mandado. Y se idolatraron. Y aparte de la idolatría, cometieron otros pecados. Y a raíz de eso, vagaron 40 años en el desierto. Ok, es correcto, Hilario, que por su desobediencia, pero no fue con lo del becerro de oro, sino y aquí también algo mencionó de camino más largo. ¿Se acuerda? Ellos llegaron a la frontera, enviaron espías y las espías regresaron con noticias así malas diciendo, no vamos a poder contra ese pueblo. Y Dios, bueno, después de todo lo que él había hecho, ellos no confiaron en castigo por no confiar que Dios sí pudo contra la nación de los de Canaán. Sí los castigó con los 40 años. Entonces, sí es correcto de la desobediencia contra Dios y contra Moisés, no confía, pero no era el momento del becerro, sino un poco después. Muy bien, aquí tengo la respuesta. Puede leer esta respuesta. Por su repetida desobediencia y quejas contra la voluntad de Dios y su falta de fe en su providencia, todos los que en ese entonces tenían más que 20 años morirían en el desierto sin entrar a la tierra prometida. El pecado tiene sus consecuencias. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir. La siguiente pregunta dice, hubo solo 3 reyes que gobernaron sobre las 12 tribus. ¿Cuál es el orden cronológico correcto de esos reyes? ¿Es Samuel, Saúl, David? ¿La B, Saúl, David, Salomón? ¿O la C, David, Saúl, Salomón? Karen, sí. La B. Saúl, la B. David, Salomón. Sí, muy bien. Muy bien. Vi alguno que puso la A, Samuel, Saúl, David. Es cierto que Samuel vino antes de Saúl y luego Saúl y David, pero Samuel era profeta. Los reyes, los primeros 3 reyes que gobernaron todas las tribus, primero fue Saúl, ungido por Samuel el profeta, luego David y luego Salomón. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Entonces, la B. Siguiente pregunta. ¿Por qué 10 de los 12 tribus se rebelaron y crearon su propio reino, el reino de Israel, con su propio rey? A. Fue debido a la crueldad del hijo de Salomón, Roboán.
B, fue debido al cobro excesivo de impuestos. C, fue debido a la agitación extranjera. D, Asiria. O la D, tanto la A como la B. La A. Fue debido La A. La A fue debido a la crueldad del hijo de Salomón, Roboam. ¿Todos están de acuerdo con la A? Sí, sí. Y la crueldad, esta es tramposa, porque la crueldad de Roboam era, él quería aún obligar a la gente a pagar más. Entonces, la A es correcta, pero también la B puede ser considerada correcta. Entonces, la respuesta aquí, la D. Un poco tramposa esa pregunta. Ok, la que sigue. Las 10 tribus del norte, o sea, el reino de Israel, fueron derrotadas y deportadas por los asirios en el año 721 antes de Cristo. Después, los 12 tribus del norte, el reino de Judá, fueron conquistadas por los babilonios en el año 586 antes de Cristo y llevadas en cautiverio a Babilonia, lo que hoy en día es Irak e Irán. ¿Cuánto duró ese cautiverio babilonio? O sea, ¿cuánto tiempo, cuántos años estuvieron allá en Babilonia el pueblo de Judá? A, 60 años, B, 70 años o C, 80 años. La B. La B. La B, muy bien. Karen, Diosnel, La B, Javier, la B. la B, 70 años. Excelente, correcto. La siguiente pregunta. Las 10 tribus del reino del norte, es decir, el reino de Israel, fueron conquistadas por los asirios y su gente deportada a otras tierras, y así perdieron su identidad como nación. Sin embargo, Dios permitió que el reino del sur, es decir, el reino de Judá, mantuviera su identidad como nación. ¿Por qué? ¿Qué piensa? ¿Quién quiere contestar? Puede prender, el que desea puede prender su micrófono para contestar. ¿Por qué no desapareció el reino de Judá? A ver. Gonzalo, ¿quiere intentar? Karen. ¿Por qué no desapareció el reino de Judá? Tengo problemas con la comunicación, hermano Mike. Ok. Ok, ¿alguien más? Fue porque Jesús, el Salvador prometido, iba a nacer de la tribu de Judá, por lo cual los habitantes de Judá, aunque perdieron su libertad en Babilonia por 70 años antes de regresar a Israel, nunca perdieron su identidad como nación. Eso es correcto. Muy bien, muy bien. Lidia, ¿verdad? Muchas gracias, Lidia. Déjame compartir aquí.
Lidia dije, Dios había prometido a el pueblo Dios había prometido que el Salvador iba a venir del pueblo de Judá. Y por eso Dios siempre cumple con sus promesas. ¿Se acuerda? Déjame poner aquí. La primera promesa de un Salvador lo dio a Adán. Y luego, pasando años y años, viene Noé y todo eso. Luego llega Abraham. Y Dios promete a Abraham que de él va a ser bendecida todas las naciones. El Salvador va a venir del descendiente de Abraham. Hijo de Abraham fue Isaac. Sigue, repite la promesa. El hijo de Isaac fue Jacob. Y Jacob sigue, repite la promesa. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y uno de esos, su hijo, el favorito fue José. Pero el cuarto, Judá, fue el que recibió esa promesa y bendición que el Salvador iba a venir de su linaje. Y de Judá viene David, y de David estamos pasando muchos años, pero por fin llega Jesús, ¿verdad? Hijo de Jesús, descendiente de David, descendiente de Judá. Entonces, si Dios hubiera dejado que desapareciera el pueblo de Judá, pues entonces no habría cumplido con su promesa. Muy bien, muy bien. Excelente respuesta. Entonces, vamos aquí. Esta es la respuesta escrita acá. Fue porque Jesús, el Salvador prometido, iba a nacer de la tribu de Judá, por lo cual los habitantes de Judá, aunque perdieron su libertad en Babilonia por 70 años antes de regresar a Israel, nunca perdieron su identidad como nación. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Déjame checar aquí. Estoy checando nada más el chat. Aquí en Facebook checando el chat. Johnny, excelentes respuestas en el Facebook. Gracias por participar de esa forma. Ok. Entonces vamos a pasar a la última parte para esta noche. Última pregunta. A ver, apareció algo aquí. Dice alguien antes de ir con esta pregunta. Aquí, Pedro Javier pregunta, ¿el pueblo de Judá no se contaminó con los babilonios durante los 70 años? El pueblo de Judá no se contaminó con los babilonios. Es interesante, Pedro, esa pregunta. Si quiere dar un poco más explicación. En cuanto a contaminar, ¿en qué sentido? En el sentido de seguir dioses falsos, pues desafortunadamente toda la historia del pueblo de Israel está lleno de ejemplos cuando muchos abandonaron. O el de contaminarse por casarse con otros, con babilonios, pues también en la historia de Jesús, el linaje de Jesús, hubo gente que no eran del pueblo de Israel, o perdón, de la familia de los judíos. El más famoso ejemplo es Ruth,
Ruth fue moabita y ella se casó y ella no era judío, ella está en el linaje de Jesús. Entonces, sí, es porque Dios siempre preservó el linaje y el pueblo de Israel, el linaje de Judá, para que Jesús pudiera venir de ese linaje, así como Dios había prometido. Y eso es algo que o sea, no solamente conocer los hechos históricos, que es bueno e importante, pero piensa en su vida, la bendición que es, el consuelo que tiene, sabiendo que Dios siempre cumple con todas sus promesas. Muy bien. Última pregunta para esta noche. Dice aquí, comparte ideas de cómo pueden utilizar los 10 videos de la introducción a la Biblia y sus preguntas de repaso. Ustedes en la última semana han recibido 10 videos de instrucción de este curso. Es un curso autodidáctico. Como les mencioné en la primera clase, ustedes son la última generación que va a poder inscribir y entrar en Academia Cristo de esta forma. Nosotros estamos recibiendo pues muchas personas que están inscribiendo, que tienen deseo de entrar. Y Academia Cristo es gratis, siempre gratis. Pero estamos haciendo 4 cursos de autodidácticos que va a ser como instrucción, y alguien en el futuro, comenzando en enero, si alguien quiere estudiar con Academia Cristo, excelente, queremos que lo haga. Primera cosa es vas a estudiar esos 4 cursos autodidácticos. El primero de esos 4 son los 10 videos que ustedes acaban de ver sobre la instrucción a la Biblia. Junto con esos videos también están las preguntas de repaso. En los videos mencionaba esas preguntas de repaso. Yo decía que no se preocupe, vamos a tratar eso en la clase. Ahora les quiero añadir que mañana les voy a compartir el archivo, el documento que tiene todas las preguntas. Tiene 5, 6, 7 preguntas para cada uno de los videos. Entonces usted va a tener ese recurso de los 10 videos de instrucción a la Biblia y las preguntas de repaso para su uso. Ahora, ¿qué piensa? ¿Cómo puede utilizar esos? ¿Alguien quiere compartir alguna idea o pensamiento de cómo se puede utilizar? Pensando en su propia situación. Pues yo le voy a compartir dos ejemplos como otros lo han usado. Primero, un momentito, déjame poner aquí. Voy a compartir este breve video con ustedes. Aquí uno de nuestros alumnos en Academia Cristo, él tomó las clases que él estaba recibiendo y comenzó a compartirlo, los cursos, con otras personas. Aquí puede ver, él se fue a visitar, invitar a gente y dio el curso que él había estudiado con nosotros, los compartió con otras personas. ¡Qué bueno! Las buenas nuevas no es algo para guardar, sino para compartir. Y todo lo que usted está aprendiendo con nosotros, la meta y deseo de nosotros es que nuestros alumnos salgan a compartirlo con otros. Ahora, aquí ve que este alumno tuvo una oportunidad de compartirlo con un grupo de personas. Tal vez usted
no está en esa situación, está bien. Aquí es otro alumno de nosotros, Emanuel. Y aquí Emanuel lo que él hizo fue mucho más sencillo. Él simplemente lo compartió con su madre. Entonces él estaba aprendiendo la Biblia, su mamá no conocía, entonces él quería y simplemente se sentó y lo compartió con alguien en su familia. Entonces, una de las razones por que nosotros enseñamos acá en Academia Cristo es dar a ustedes recursos para que ustedes puedan aprender, pero dar los recursos en una forma que también se lo puede usar con otras personas. Muy bien. Bueno, así ya estamos llegando al final y vamos con la tarea. En los últimos 2 clases, nosotros hemos estado enfocados en estos videos de instrucción a la Biblia. Ustedes han visto muchos videos para estos primeros 2 clases. Les tengo buenas noticias que para la próxima clase, el martes, solamente tendrá que ver un video. Ahora sí vamos a pasar a la sección de los 10 mandamientos. Entonces vamos a estudiar los 10 mandamientos y mañana voy a compartir el video para la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Okay. También les quiero recordar que siempre me pueden mandar un WhatsApp. Con gusto, les respondo cualquier pregunta, duda que tienen. No solamente tiene que ver con conexión, si tiene que ver con cómo conectar a la clase o algo así, si tiene que ver con alguna tema bíblica, con gusto me puede mandar el mensaje a mi WhatsApp. Y el martes, 1 hora antes, vamos a tener 1 hora con el maestro, que simplemente va a ser 1 hora abierta para preguntas. Entonces, la pregunta Alexander que hizo esta noche del humillarse es un acto meritorio. No sé exactamente cómo lo mencionó, pero esa es buena. Ese tipo de cosas, cualquier duda, cualquier pregunta que tiene, para eso estamos nosotros acá. Y por fin, algunos han preguntado, ¿cómo voy a saber si yo cumplo bien con el curso? Si yo lo he hecho bien. Si alguien no ha podido conectarse para todas las clases o que tiene problema de conexión una noche, nosotros entendemos eso. Sabemos que no siempre funciona el Wi-Fi o tiene otro compromiso. Les animamos que vean todos los videos, que hacen la tarea, que vean los videos, las grabaciones de la clase, porque sí va a aprender mucho, pero también lo que necesita hacer para cumplir bien con la clase es el proyecto final. Y eso se va a introducir en la semana que entra. El curso tiene un proyecto final que, habiendo aprendido la material del curso, lo va a poder cumplir bien y entregar. Ya cuando llegamos al momento, le damos la manera de cómo entregar ese proyecto final. Lo único que necesita para entregar el proyecto final es su teléfono. Entonces, pero nosotros explicaremos más sobre eso en la semana que entra. ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces, otra vez un recuerdo, la grabación de la clase, mañana lo compartiré en el grupo y debería estar acá en el Facebook muy pronto. Puede ir a Facebook, buscar Academia Cristo y ahí encontrar la grabación de esta clase. Bueno, entonces hemos llegado a la despedida y vamos a entonces despedirnos aquí, por favor. Alexander,
Alexander, ¿te quieres despedir? Bueno, muy complacido por haber compartido con ustedes, haber aprendido un poco más. Bueno, ahí dejo el interrogante del que había hecho mención anteriormente, que para replantearlo de una forma es que si es solo, digamos, si estamos hablando de una sola escritura, entonces ¿cómo queda el acto de humillación al que habla Jesús, que está escrito en la Biblia? Entonces, ahí lo dejamos a manera de, digamos, una pregunta para responder más adelante. Pero bueno, complacido de compartir con todos ustedes y Dios los bendiga. Gracias, gracias Alexander. Celsi, por favor, ¿te quiere despedir? ¿Te quiere despedir, Celsi? Buenas noches. Yo quería preguntarle que si tengo alguna compañera que quiere integrarse al grupo del estudio, si pueden agregarla. Sí, sí, sí se puede. Pedimos que haga, que comparte con ellos la tarea, las grabaciones para ponerse al día. Puede compartir con ellos el enlace y también si quiere añadirlos a un grupo, escribe a mí o a Joel, el administrador del grupo, y él puede añadirlo al grupo de WhatsApp. Muchas gracias, Celsi. Bendiciones para todos. Bendiciones. Karen, ¿se quiere despedir? A ver, Artemio, ¿se quiere despedir, Artemio? Les agradezco por estas hermosas clases. Reciban un saludo desde la Ciudad de México. Ay, la bella Ciudad de México. Tuve oportunidad de vivir allá 4 años. Fausto, ¿se quiere despedir, por favor? Hilario, ¿se quiere despedir? Sí, buenas noches, bendiciones para todos. Bendiciones, que bendiga más, que mi Señor le dé más sabiduría. Agradecido con todo lo que está enseñando y de esta manera nosotros poder llevar también esta bendición a otras personas. Buenas noches. Gracias, gracias Hilario, Diosnel, y Karen, muchas gracias. Gonzalo, ¿se quiere despedir? Susi, ¿se quiere despedir? Lidia, ¿se quiere despedir? Sí, buenas noches y muchas bendiciones para todos y especialmente para el que dirige el programa, para que Dios lo llene de sabiduría y podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Gracias, Lidia. Y José Manuel, ¿se quiere despedir? Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por su participación. Dios le bendiga y que tengan muy buena noche. Guillermo, buenas noches. Diosnel, los asistentes, buenas noches a ustedes. Todos los que asistieron también, a los que están por Facebook, buenas noches. Dios les bendiga a todos ustedes.